Estamos ya de regreso en el programa, como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. El tema que hoy nos convoca es algo que tiene muchas aristas y que ha sido noticia a nivel mundial, el tema de Afganistán. ¿Pero qué pasa con Afganistán? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasa con las libertades? ¿Qué pasa con su población? Pero ¿qué pasó sobre todo con Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos abandonó ese lugar? Y lo vamos a analizar en vísperas de que se conmemore un año más del ataque de terroristas islámicos a las Torres Gemelas, que se celebrará o se recordará, es la palabra más adecuada, el 11 de septiembre. Edwin, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Como siempre, muy a gusto en el programa. Queda tan sorprendido como yo cuando Estados Unidos abandona Afganistán en medio de realmente una embestida de los talibanes que no demoraron nada realmente en hacerse nuevamente del poder. Si me preguntas por si he quedado sorprendido de eso, bueno, te diré, Enrique, que hay que analizar no este hecho último, ¿no? Sino lo que ha sucedido en los 20 años, desde el año 2001, en que, con motivo del ataque terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos, pues este país, Estados Unidos, decide invadir Afganistán, decide librar una guerra para perseguir ahí a los terroristas, que en ese momento pues se identificaban sobre todo con los talibanes que entre 1995 y el 2000 se habían hecho con el poder en esa república, en ese país del centro asiático, ¿no? Centro asiático. Entonces, todo empieza ahí, diríamos, ¿no? Es decir, un país que, Afganistán, que es un país, sí, diríamos, una cultura muy antigua, ¿bien? Está poblado por gente que abraza la religión musulmana, y precisamente los talibanes, ¿no? Los talibanes son como una facción, ¿no? Que bastante conservadora del islamismo, ¿no? Más que conservadora, radical, ¿no? Radical, esa es la palabra, radical, pero radical por el lado de una interpretación quizá muy literal, ¿no? De lo que es el Corán y todas las enseñanzas de Mahoma. Entonces, bueno, ellos tampoco son muy antiguos. Los talibanes tienen su origen en el año 1990. O sea, es una facción, ¿no? Político-religiosa que surge principalmente ahí en Afganistán, y el 95 se hacen del poder en este país, y el 2001 son desalojados por Estados Unidos, que junto con la oposición al régimen talibán, pues va arrinconando a estos, ¿no? Pero claro, han pasado 20 años, Enrique, el mundo, e incluso las posiciones de los países que ahora tienen sus intereses, y son países que, por ejemplo, China y Rusia, son países que gravitan fuertemente en el mundo actual, pues en el año 2000, pues tenían una posición y ahora tienen otra, con respecto al mismo tema de Afganistán. Por lo tanto, han pasado muchas cosas, y yo creo que simplemente ahora Estados Unidos se ha retirado, eh, eh, yo diría que sabiendo lo que podía pasar, y que de hecho ha sucedido. O sea, ellos no lo ignoraban, sino que simplemente han visto, bueno, cuál es el costo, cuál es el beneficio, y han decidido abandonar Afganistán. Y bueno, y fíjate, ha pasado, como tú dices, muy rápido,
muy rápido, pero el regreso de los talibanes que se han hecho nuevamente con todo el país en menos de 15 días. Esto es muy llamativo y bueno, yo diría que sí a Estados Unidos, ellos muy probablemente no pensaban que iba a ser tan rápido, ¿no? Confiaban algo en la población afgana, sobre todo en el ejército, que dicen que ellos prepararon. Sin embargo, yo creo que no les importaba mucho a los estadounidenses que lo que está ocurriendo ahora se haya hecho, sea una realidad, ¿no? Con las consecuencias que tiene en ese país, ¿no? Según, es verdad, nuestra visión del mundo, ¿no? El Pero asunto es que ellos invaden en 2001, después del ataque de las Torres Gemelas, inician su contraataque en Afganistán porque allí estaba Al Qaeda, ¿no? claro, Eh, el tema es que 20 años después, Al Qaeda parece no ser un peligro para los Estados Unidos y hay interpretaciones que señalan que estratégicamente en el mundo de hoy, ya Afganistán no importa, no le interesa mucho a los Estados Unidos y por eso es que ha abandonado esto para empezar a hacer una guerra global contra China, que es su competidor actual. sí, efectivamente. Es un juego de poderes, es un juego geopolítico, un juego de fuerzas, de intereses. Estados Unidos ha gastado muchísimo dinero durante estos 20 años y también muchísima, vamos a decir, le ha dedicado mucha atención a mantener, diríamos, ¿no? A mantener el poder en Afganistán y que 20 años no es poco tiempo. Entonces, claro, ha llegado un momento en el que han dicho, bueno, realmente es China el, el- el gran enemigo que tiene actualmente China. Yo creo que sí, podemos catalogarlo como enemigo porque son visiones distintas del mundo y ambos se disputan la hegemonía mundial. Entonces, el gran adversario de Estados Unidos es China y Rusia, que no se queda muy atrás. Entonces, para poder librar, eh, para poder, digamos, librar, sí, una batalla en el buen sentido, ¿no? Batalla económica, batalla política, etcétera, geopolítica, pues han decidido abandonar Afganistán para concentrarse y concentrar también todos los recursos, también económicos, en ver qué hacen con China, que, bueno, tiene solo pensando en el, en el macro proyecto global de China, que es la ruta de la seda, ¿no? Ya da escalofríos, ¿no? Es decir, como China, que en el año 2000, Enrique, en el año 2000, no pertenecía incluso a la Organización Mundial del Comercio, no era la potencia que es actualmente. Sin embargo, ahora le pisa los talones a Estados Unidos y hay mucha gente que ya que sostiene que en el 2030 pasarán a Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, los norteamericanos pues saben cuál es el peligro y han hecho esto, pero con un gran costo, hay que decirlo, ¿no? Es decir, con un gran costo social En ese país. este pueblo de Afganistán. Ha sido terrible poder ver las noticias de la gente, las jóvenes, las adolescentes, entraban en terribles depresiones, han tenido que quemar sus jeans, quemar su ropa, sus familiares han salido a comprar burkas, ya no pueden salir a caminar solas, tienen que estar acompañados de un varón, sus estudios han sido bloqueados y muchas de ellas decían, la vida se acabó para mí. El asunto es que una potencia llega y genera libertad en un país, eh, la gente se acostumbra a las libertades y luego es abandonado terriblemente nuevamente en temas de radicales islamitas y la cosa no pinta nada bien. ¿Cómo ves
ese sistema de gobierno que es político-religioso? Mal, yo creo que eso no funciona, ¿no? Es decir, en regímenes que mezclen la política con la religión, no tienen un buen futuro, no están, o sea, son planos que no se pueden mezclar, ¿no? Entonces, yo lo veo mal, por supuesto, y ahí tenemos, bueno, lo que pasa en Afganistán, de algún modo también pasa en Irán y en otras repúblicas islámicas, ¿no? En otros países islámicos. Yo veo mal eso, Enrique, y en cuanto a lo que dices, ¿no? De lo que está lo que el cambio que, que está habiendo, bueno, para algunas jóvenes, ¿no? O para algunos jóvenes también, pienso en la población de 25 años para abajo, ¿no? En realidad, esto es algo nuevo, porque desde que entró Estados Unidos, el año 2001, bueno, ellos trataron de imponer una democracia, no lo consiguieron de todo, trataron de imponer también, ¿no? Un cuidado en los derechos humanos, de modo como lo vemos en Occidente, y tampoco lo han conseguido del todo. Entonces, bueno, la cultura de Afganistán fue cambiando, las mujeres pues podían, ¿no? Estudiar, podían trabajar, podían, sí, ir manteniendo lo esencial de su cultura, pero ir pues también liberándose quizá de algunas cosas bueno, que no, en cualquier cultura, pues son ya, bueno, si alguna vez estuvieron bien, ahora están muy mal y son totalmente anacrónicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, que la mujer no pueda estudiar, que la mujer no pueda trabajar. Bueno, pues eso no se sostiene hoy en día, definitivamente, en un mundo como el que actualmente tenemos, vivimos. Y entonces, pues ellos, bueno, estas personas, ¿no? Estas personas tienen que ahora prácticamente despertar a un mundo que casi no conocían, porque ellos han nacido o tuvieron 6 7 años cuando Estados Unidos ya estaba en Afganistán. Y ahora pues tienen que, bueno, las personas mayores sí lo saben, pero bueno, esto es muy triste, ¿no? Porque es un cambio muy serio y que afecta grandemente a la vida, a las costumbres, a una sana cultura en las personas. Muchos hablan de que cada quien debe respetar las culturas distintas, pero cuando las culturas distintas van contra los derechos fundamentales de las personas, el tema no puede dejarse pasar tan simplemente. Es una locura pensar que los talibanes entraron y en los pueblos alejados de la capital, lo primero que hacían era meterse a las casas y buscar esposas entre niñas prácticamente, que eran arrebatadas de sus padres para ser entregadas a soldados macabros que simplemente querían tener un harén. Luego de haber entrado a Estados Unidos eh, allí para luchar contra el terrorismo, y de pronto se va y deja su suerte un país, eh, las cosas podrían interpretarse en que todo ha sido un simple interés de una potencia y que no hay un interés real en hacer que esos países se democraticen, ¿no? Parece que no pueden hacerlo solos. Se retiró Estados Unidos y evidentemente han entrado nuevamente radicales que están atropellando sobre todo el derecho de las mujeres y de niñas. ¿Qué hacer? ¿El mundo simplemente debe voltear la página y hacer lo que ha hecho Biden? ¿La culpa es de los propios afganos que no quieren enfrentar a los talibanes? ¿O hay alguna responsabilidad mundial al respecto? De haber responsabilidad, por supuesto que la hay, ¿no? Porque en 20 años una ocupación
de 20 años no puede terminar de esta manera, definitivamente. O sea, que responsabilidad la tiene Estados Unidos, porque ellos se metieron ahí, ¿no? Que con justicia, con unos, bueno, pero se metieron ahí. Entonces, bueno, pues responsabilidad tienen. Bien, ahora, yo creo, Enrique, que en lo que no podemos transigir en el mundo, ya sea Oriente u Occidente, me da lo mismo, es en los derechos humanos, porque los derechos humanos, correctamente entendidos, ¿no? Son derechos, ¿no? Inalienables y derechos con los que cada ser humano, ¿no? Nace y es, bueno, y viene a este mundo, ¿no? Por lo tanto, eso le confiere, le confiere pues, al ser humano una dignidad muy grande. Eh, Ahora, lo otro, la democracia, por ejemplo, ¿no? Que han intentado también, que intenta Estados Unidos poner en todo el mundo su sistema democrático tal como lo conciben en Occidente, eso ya yo particularmente me lo cuestiono, porque eso sí, a mí me parece que tiene un fuerte componente cultural. Y entonces, bueno, China acaba de salir y Rusia también lo ha dicho y otros, ¿no? Que claro, Estados Unidos de algún modo tiene su merecido por intentar imponer una democracia que en otros, o un sistema político que en esos lugares tiene otra forma. Entonces, es verdad, en el fondo es verdad. O sea, yo no tengo por qué imponer mi visión de la política como una democracia, del orden político como una democracia, en países donde, bueno, tienen otra forma de gobernarse. Insisto en que esto, por supuesto, con respeto a los derechos humanos, un respeto delicadísimo, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, a China. China, lamentablemente, es un contraejemplo de todo, porque ni hay derechos humanos y, por supuesto, democracia tampoco, ¿no? Entonces ahí se pisotea todo, ¿no? Entonces, bueno, una cosa son los derechos humanos y otra cosa es que, bueno, ahí pueden tener formas de gobierno que entroncan con su cultura de siglos, y entonces ahí yo creo que Estados Unidos no tendría por qué, ni nadie, por qué intervenir en aquello. Siempre que se respeten los derechos humanos, el asunto es el tratar de defender los derechos humanos y luego, Claro, bueno, puede haber variaciones y cosas. El asunto es que en Occidente lo que mayormente entendemos son las democracias liberales, aunque son puestas en cuestionamiento, por ejemplo, ahora en nuestro país por personas que llegan al gobierno. Sin embargo, las democracias liberales parecen ser el camino al desarrollo. No conocemos países desarrollados, realmente desarrollados, donde haya además libertad de los ciudadanos y que no usen la sí. democracia liberal. China es una gran potencia, pero hay muchísima pobreza y muchísimas restricciones de la libertad. Tienes toda la razón, Enrique. O sea, China no se puede considerar, si bien es cierto como conjunto, ¿no? Es una potencia por todo lo que es, pero efectivamente es una población, ¿no? Que tiene escasas libertades y que tiene bastante pobreza, ¿no? Y además, por supuesto, ahí los derechos humanos no existen, ¿no? O sea, por supuesto. Ahora, sí, hoy y ahora la democracia parece ser la democracia tal como la entendemos en Occidente, parece ser el sistema que ayuda al desarrollo socioeconómico de los pueblos, ¿no? Y también, ¿no? Va de la mano con un respeto a los derechos humanos. Sin embargo, bueno, este tema no deja de ser opinable, Enrique, porque insisto, hay otras culturas que, que tienen otra visión, ¿no? Otra visión del mundo, ¿no? Y entonces hay que respetar
esa libre determinación de esos pueblos. Yo no tendría que imponer, en todo caso tendría que fomentar, pero imponer no. Y lo que Estados El Unidos... asunto es que en la democracia, la democracia no es una dictadura de las mayorías, sino se toman decisiones por mayoría, pero con respeto a las minorías, Claro que sí. básicamente en sus derechos fundamentales y en su derecho a tener las mismas oportunidades que los que están en la mayoría. Edwin, gracias por estar con nosotros y nos reencontramos Miguel, la próxima semana. al contrario, como siempre, ¿no? Una conversación muy, no sé si muy interesante. El tema de Afganistán, bueno, pues ojalá que se enrumbe, ¿no? Ojalá que eh, haya un respeto, como tú dices, ¿no? Por las minorías, un respeto por las mujeres sobre todo, ¿no? Y que, bueno, no haya, pues, no haya violencia, ¿no? No haya injusticias, y que, por último, pues, si los afganos tienen que reinventarse como país, bueno, que lo hagan en el sistema que ellos decían. Ahora, por otro lado, hay que ver también que los talibanes, ¿no? Se hicieron del poder y en 95 y ahora nuevamente se han hecho del poder de un modo, si, no solo violento, sino de un modo totalmente autoritario. Y eso, bueno, a ver cómo lo elabora, lo digiere la sociedad en Afganistán, pero definitivamente tampoco los talibanes hoy y ahora son un modelo. Hemos discutido un poquito sobre la validez de la democracia tal como la entendemos, pero por supuesto, un gobierno de los talibanes tal y como se ha impuesto en este momento en ese país, es mucho peor, por supuesto que es mucho peor. Gracias, Edwin. Ha De sido, nada, de nada. ha sido Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en modo.